Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro webinar El impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en las actividades de las empresas. Soy la doctora Diana Espino Tapia, directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de UR. Como parte de las actividades de transformación jurídica del laboratorio, trabajamos desde hace más de un año en un proyecto de colaboración desde la academia en el combate contra la corrupción en la sociedad mexicana, enfocándonos en la supervisión de las actividades de las instituciones. Así, junto a nuestros alumnos, hemos desarrollado proyectos académicos para apoyar las actividades del CPC, del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, y también con instituciones como Consejo Cívico, a la vez que hemos desarrollado nuestro propio Observatorio de Transparencia UR. Para continuar con las actividades de impulso y promoción del combate contra la corrupción desde la academia, esta vez nos enfocamos en el impacto del nuevo marco normativo que nace del Sistema Nacional Anticorrupción en las actividades de las empresas. Uno de los enfoques menos analizados, pero que mayor riesgo genera en la actividad empresarial y el desarrollo de México. Este webinar tiene como objetivo ofrecer un acercamiento inicial al tema del impacto del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción en la actividad de las empresas. Es una presentación de un seminario más amplio, implicaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en las responsabilidades de los particulares, en el que analizaremos de forma más profunda el impacto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en las actividades de los particulares, en especial aquellos que contratan con gobierno y o desarrollan actividades vulnerables, a fin de diseñar estrategias para prevenir conductas que generen riesgo para las empresas. En esta presentación, en este webinar, en esta introducción, nos van a acompañar dos expertas conocedoras del tema que aparte forman parte del Laboratorio de Transformación Jurídica de la Universidad Regiomontana. Contaremos con la participación de la maestra Guadalupe Rivas Martínez, quien fue primera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, y con la maestra Antonieta Silva Herrera, que es directora de la Clínica Jurídica de Derecho Fiscal y Administrativo de la Universidad Regiomontana. Vamos a hacer una dinámica en la que vamos a desarrollar una ronda de preguntas y respuestas. Le haremos primero una pregunta a la maestra Guadalupe Rivas, posteriormente pasaremos con la maestra Antonieta Silva y así nos iremos dando 3 rondas hasta llegar a la última ronda en la que vamos a compartir con ustedes, las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat, que yo voy a compartir con ellas para poder tener aquí un diálogo con nuestros participantes. Entonces, bienvenida maestra Guadalupe, bienvenida maestra Antonieta, muchas gracias por compartir esta tarde sus conocimientos en esta materia con nosotros. Maestra Guadalupe, mi primera pregunta es para usted. Quisiera que nos platicara a nosotros y a nuestro público aquí participante, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo para qué México necesita un Sistema Nacional Anticorrupción? Tenemos 7 minutos para la respuesta. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera webinar de un tema tan importante y que por supuesto que a nosotros como sociedad nos importa y nos adolece mucho, que es el tema de la corrupción en nuestro país. Sin embargo, me es muy grato decirles que el pertenecer al Laboratorio de Transformación Jurídica ha sido muy enriquecedor para mí, porque a través de este laboratorio hemos llevado a cabo un observatorio de transparencia y anticorrupción, que asimismo formamos parte de un observatorio que se acaba de llevar a cabo y que se acaba de arrancar en el estado de Nuevo León, que es un observatorio anticorrupción. Como Universidad Regiomontana tenemos una
especial atención en este tema como tema de impacto social, que son los que a nosotros nos interesa, y para allegarnos de información académica y tener una relación de interacción con nuestros alumnos para poder tener elementos que aporten al tema de la transparencia y anticorrupción. En especial en este tema, hoy nos vamos a centrar en el impacto que tiene este nuevo sistema nacional anticorrupción y estatales anticorrupción, o como sistema anticorrupción en general. Es un tema o un sistema complejo. Es un sistema que no es muy fácil de digerir. Sin embargo, en esta primera parte no nos vamos a enfocar tanto a ello, porque esta es una presentación de un seminario que vamos a llevar a cabo. Sin embargo, déjenme decirles que el nacimiento del sistema anticorrupción en México es a raíz de una gran lucha que se da de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada, de unir esfuerzos y de unir eslabones en una unión sobre todo de aportar soluciones y no solamente como sociedad civil salir a la calle solamente a quejarnos de lo que nos adolece o de lo que no estamos de acuerdo, sino de ser más responsables como sociedad organizada y no organizada. Y quiero que sepan que México es el primer país que crea un sistema formal anticorrupción. En ningún otro lado lo van a ver. Les comparto nada más rapidísimo que en el 2019 tuve la oportunidad de ir a Ottawa, Canadá, a la sexta cumbre mundial de gobierno abierto. Me tocó escuchar exposiciones maravillosas, pero ninguna exponía un sistema como el que hoy México tiene, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, obviamente con sus sistemas locales, lo que es muy plausible por el tema de los legisladores, porque hubo una colaboración cercana del interés de la sociedad civil para la creación de este sistema, precisamente para llevar a cabo herramientas y creación de políticas públicas, pero acercándonos a que no los esfuerzos estuvieran aislados, sino juntar los esfuerzos tanto de la iniciativa privada como de la sociedad civil y de todas estas instituciones que hoy forman parte del Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción, que se crean como una coordinación para el combate a la corrupción, la detección de áreas de oportunidad, la creación de políticas públicas para poder desarrollar estas políticas públicas en este tema. Les voy a compartir en lo que les estoy platicando en mi pantalla con unas diapositivas, inclusive la definición de anticorrupción. A ver, permítanme un segundito, les comparto primero pantalla para que esté un poquito más gráfico. Y una de las definiciones con la que más nos dirigimos correctamente al hablar de corrupción es la que Transparencia Internacional nos da, y en base a ello la define como corrupción como el abuso del poder para beneficio privado, que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. A grandes rasgos o con una definición tan amplia como esta es como nos la define Transparencia Internacional y es la que la mayoría de nosotros citamos. Un sistema anticorrupción, les comentaba yo que tiene su antecedente en esta organización de la sociedad civil y que debemos de estar muy orgullosos de tener este sistema y con un reto muy importante. El primer reto era en la reforma de 2015 que se publicara esta modificación al artículo 113 constitucional, que sin duda fue completo, fue una modificación completa para darle paso al nacimiento de este sistema nacional anticorrupción y estatales anticorrupción. Se tuvieron que llevar a cabo modificaciones y realizar leyes, como 7 leyes y 444 artículos que se modificaron para darle el funcionamiento adecuado a la creación y al nacimiento de este Sistema Nacional Anticorrupción, que
Finalmente tiene también sus antecedentes en México esta creación de este sistema, en lo que les platicaba de la organización de la sociedad civil, que les doy un dato bien interesante. Para que la sociedad civil presente una iniciativa de ley se necesitaba en 2015 120,000 firmas. Se volcó tanto la sociedad organizada y no organizada en que se tuviera un sistema anticorrupción que se lograron más de 600,000 firmas. Y por eso se crea y se lleva a un poder legislativo y no solamente salir a mostrar nuestra molestia como sociedad civil sin argumentos o sin algo que aportar. No es lo mismo salir como sociedad civil a levantar la mano en que algo nos molesta a dar una solución. Una de las soluciones que se planteó legislativamente juntando 634,000 firmas, para ser un poquito más exactos, fue precisamente esta parte donde se lleva con este apoyo ciudadano y de la academia y de la iniciativa privada el logro de este nacimiento nacional anticorrupción. Antecedentes internacionales, tenemos 3 importantes convenciones internacionales. Una es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales, la Convención Interamericana contra la Corrupción de las Organizaciones de los Estados Americanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos 3 antecedentes internacionales provocan que México tenga una obligación de cumplimiento en temas de combate a la corrupción. Sin duda, este es también un impulso a la creación del sistema, y el Sistema Nacional Anticorrupción forma parte de un cumplimiento precisamente que se tiene internacional con la firma del Ejecutivo en estas convenciones y ratificadas por el Senado de la República. Pero esto no se quedó aquí, y los legisladores no solo se quedaron con crear o modificar el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al crear un sistema nacional anticorrupción, sino que se dio a la tarea de reformar 7 leyes secundarias. Del total de ellas, 4 se expidieron por completo, que son las que les presento en esta diapositiva, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Existen 3 que solamente fueron modificadas, que es la Ley Orgánica de la Administración, permítanme porque se me movió por aquí, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Sin duda, la parte del Sistema Nacional Anticorrupción con la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que se crea nueva, prácticamente se desechó la que se tenía y se crea una totalmente nueva, tiene aspectos sumamente interesantes, no solo para los servidores públicos, sino hoy por hoy también de responsabilidad para los particulares. Y creo que en esto nos vamos a centrar en esta plática, donde los particulares hoy tenemos un reto más importante, donde la iniciativa privada hoy juega un papel de cumplimiento, no solamente de tener una regulación ética y de buenas prácticas por ser más competitivo. Pero no sé cómo ando de tiempo, de repente por ahí me pierdo. No quisiera robarle tiempo a la otra expositora y dejo aquí la respuesta a la primera pregunta. Y sin duda, solamente para centrarme rápido en la respuesta, pues, ¿por qué necesita México un sistema anticorrupción? Pues bueno, la respuesta está precisamente en la necesidad de la sociedad civil de tener herramientas eficaces y eficientes para tratar de disminuir esta parte que nos adolece tanto, que es de la corrupción. Y ahorita les digo que porque ya no utilicé la de combatir la corrupción. Ahí voy a tener que citar a Bojorges con una explicación muy padre que nos da el cómo no podemos hablar de erradicar la corrupción. Entonces, bueno, no sé si con esto contesto su pregunta, doctora, y con esto termino mi primera participación. Muchas gracias, maestra Lupita. Bueno, ahora pasamos con la maestra Antonieta Silva. Maestra, la pregunta que quiero compartir con ustedes es,
¿Cómo se ven impactadas las leyes a partir de la activación del Sistema Nacional Anticorrupción? Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de dar contestación a tu pregunta, agradezco mucho que se esté llevando a cabo este webinar y agradezco también la presencia de cada uno de los participantes. Y bueno, sí quiero yo comentar que se ha impactado fuertemente a todas las legislaciones administrativas porque ha habido cambios, reformas, expediciones de leyes por completo, ¿verdad? En cuestión de que son novedosas, se han establecido términos o conceptos más puntuales, más claros, abordando los elementos que en su momento integran aquella conducta ilícita o también algún delito. Y debemos de estar bien conscientes que no hablamos de una práctica conocida como la corrupción de una forma aislada únicamente para la autoridad o para el servidor público. Debemos de entender, y más desde la perspectiva que lo estamos nosotros viendo, es que hay una autoridad a la cual se le está corrompiendo o se le corrompió, pero hay un corruptor. Y es un particular, siempre en alguna forma es un externo que busca un beneficio. Si hablamos de conductas ilícitas, en donde el servidor público, por su sola actividad o la omisión de desarrollar una actividad, se ve involucrado en un beneficio económico. Que realmente eso es lo que viene a promover que el servidor público en su momento haga o deje de hacer. Pero en realidad el beneficio económico fuerte no es nada más para ese servidor público, sino para el particular. En su momento lo conoceremos ahorita y le pondríamos como empresa, tanto esa persona moral o esa persona física, quien está obteniendo un beneficio indebido y realmente se traduce en un beneficio económico. Sí me gustaría compartir aquí brevemente, porque la maestra Lupita fue muy acertada en dar en su momento lo que es la definición de la corrupción y los alcances o las legislaciones que en su momento están siendo puestas en la práctica y están también pasando por procesos de modificación y de mejora. Porque una de las leyes que actualmente se conoce y se está difundiendo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque efectivamente va dirigida principalmente a los servidores públicos, los cuales en su momento van a ser sancionados aquí de forma administrativa, ya sea por una sanción económica, una destitución, una inhabilitación, incluso amonestaciones escritas, verbales que van a dar pues directamente a su expediente como servidor público. Pero algo bien interesante, ya está también dirigida a los particulares, ¿sí? Porque es una conducta que en muchas de las ocasiones se comparte. ¿Por qué menciono yo que se comparte? ¿Por qué? Porque la corrupción, ¿sí?, se va a ver reflejada en la conducta ilícita o varias conductas ilícitas, como pueda ser el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos. Realmente nosotros nos quedamos como población de que cualquier dádiva o impulso económico que se dé a un servidor público es corrupción. Pero la corrupción no se ve reflejada tal cual como esa conducta que va a ser sancionable, sino que la conducta en su momento se le llamará soborno por el simple hecho de que ese servidor público haga o deje de hacer algo que implique un beneficio a un tercero. Participación ilícita en procedimientos administrativos. Cuando se da la participación y se deja la participación,
de funcionarios o de particulares en procedimientos administrativos en los cuales no deberían de participar. Tráfico de influencia, lo hemos visto o hoy día nos preguntamos mucho de aquellas adjudicaciones directas, porque ese tráfico de influencias es el mantener una amistad, un compadrazgo, alguna forma de, vamos a decir, relación con un servidor público que hace que en lo personal, ese particular persona físico-moral se vea beneficiada con alguna adjudicación, ¿sí? Utilización de información falsa. Hoy día sabemos que la mayoría de los particulares deben de obtener un visto bueno por parte del Servicio de Administración Tributaria respecto al cumplimiento puntual de sus obligaciones fiscales. Porque si tú no has cumplido puntualmente con tus obligaciones fiscales, pues no puedes participar en convocatorias de licitación de contratos o de obra pública o de compra-venta vamos a decir, de cualquier tipo de servicio, de mercancía, de algún bien. Entonces, ha sucedido o sucede que en muchas empresas falsifican la información de este cumplimiento de obligaciones para poder participar en ello. También vemos lo que es la colusión, donde tanto particulares como servidores públicos realizan actividades para obtener un beneficio económico. El uso indebido de recursos públicos. Todos aquellos, vamos a decir, empresas que en su momento obtuvieron o fueron favorecidos por la licitación de un contrato de obra pública, pues resulta que desvían recursos públicos, obteniendo también beneficios. Y aquí me gustaría a mí hacer una aportación. Este uso indebido de recursos públicos representa que hay empresas, las famosas empresas fantasma de papel, que reciben recursos pero no hacen, ¿sí? no hacen una actividad real, no se da la materialidad de una actividad por la cual fueron contratados o al 100% de esa actividad. Tal vez se les contrató para realizar un puente peatonal, un camino rural, desasolvar algún tipo de río, etcétera, y no se llevó a cabo la actividad, más sin embargo sí se recibió ese beneficio económico y en su totalidad o en parte fueron desviados los recursos públicos y se dan mucho con la aplicación del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, a través del cual se ve reflejada o se comprueba por parte de las autoridades que no se da la materialidad de las actividades por las que fueron contratadas, y aquí lo vemos puntualmente cuando son contratos de obra pública federal. Algo muy interesante también, la contratación indebida de ex servidores públicos. Se menciona que los particulares o las empresas no podrían o no pueden contratar ex servidores públicos cuando ellos tienen información privilegiada que pueda impulsar o en su momento crear un beneficio para la actividad que realiza el particular. Información, lo vemos, por ejemplo, mucho se ha dado para lo que son los exfuncionarios públicos que trabajaron tanto en el SAT o en la Secretaría de Economía, en los recortes que se dieron desde el 2018 y que no han dejado de suceder. Son ex servidores públicos que en su momento son muy especializados y también saben manejar programas o han manejado documentación e información muy importante que puede representar un impulso económico para cualquier particular. Entonces, realmente es cuando ahorita con estas conductas, ya hablándoles por su nombre y no el término genérico de corrupción, vamos aterrizando cómo los particulares, cómo las empresas sí están en algún momento relacionadas con la corrupción y también son sancionables, algo que pasa muy por desapercibido por los particulares. Creen los particulares que al momento de estar dando esa dádiva, ese impulso o estar obteniendo ese beneficio a cambio de, y en su momento
que estén, vamos a decir, pues contactando y corrompiendo a ese servidor público, ellos no aparecen en la fotografía y es todo lo contrario. De ahí que incluso hay empresas que sin saber pudieran estar incurriendo en alguna de estas conductas ilícitas sin darse cuenta al momento de estar contratando a un ex servidor público, siendo que él tenía información importante y no se dejó transcurrir un año para poderlo contratar. O tal vez hay muchas empresas que están acostumbradas a dar obsequios, ¿verdad? Obsequios pues de cualquier, vamos a decir, tamaño o monto económico sin tener en cuenta que están en la conducta del soborno. Por el momento me gustaría compartir esto, creo nos explayamos, nos apasiona totalmente el tema. Muchas gracias, maestra Antonieta. Ahora vuelvo con usted, maestra Lupita. Dentro de la iniciativa privada, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector empresarial? Gracias, doctora. Bueno, sin duda la participación ahorita de la maestra Antonieta me abona mucho a ayudarme a esta segunda intervención. Voy a hablar de un panorama general de estos retos de la iniciativa privada. En mi primera participación les hablaba que hoy los particulares tenemos retos mucho más importantes, específicamente la iniciativa privada se preocupaba mucho o se preocupa mucho, hoy por hoy también, en ser competitiva y tener mecanismos de anticorrupción o mecanismos de integridad. Hay empresas muy avanzadas en este tema, precisamente por una preocupación de ser competitivos. Hoy, como ya lo mencionó la maestra Antonieta, estamos hablando de un tema de cumplimiento legal, donde hoy las empresas tienen que tener una política de integridad, tienen que llevar una nueva cultura de legalidad a estas empresas y la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Específicamente hay 2 artículos, ahorita se los comparto en las diapositivas, en lo que les estoy platicando, por aquí pongo la presentación, pero precisamente que ya es obligatorio el dar cumplimiento a ciertas actitudes y tener unos estándares, no solo de calidad, en un tema como antes la iniciativa privada es muy preocupada por tener sus procesos de calidad muy establecidos, ¿no? Y certificaciones en ISO y todo esto, que los hace sumamente competitivos. Hoy por hoy van a tener que ir más allá. Hoy por hoy la ley, este nuevo sistema anticorrupción, estas nuevas necesidades, estas modificaciones a un código penal, todos estos delitos y todas estas conductas que la maestra Antonieta nos compartía, sin duda están establecidas en todas estas leyes secundarias que unas se crearon y otras se modificaron, pero centrándonos y retomando nuevamente en esta parte que nos compartió la maestra Antonieta en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tenemos conductas tipificadas como graves y como no graves. Ya la maestra nos citó y nos explicó mucho de los delitos y precisamente me voy a centrar en las 8 conductas graves en las que los particulares pueden incurrir, que están establecidas precisamente en esta ley de sanciones de la administración pública, porque precisamente en ellas hablaba muy interesantemente la maestra Antonieta, por aquí lo anoté, maestra, en la contratación indebida de funcionarios públicos, y precisamente creo que estas políticas de integridad que tienen que llevar a cabo las empresas van a permitir tener instrumentos internos al interior de estas empresas que puedan blindar este tipo de conductas. Y tienen grandes retos. De inicio, la ley nos marca 7 instrumentos, 7 instrumentos que como mínimo pueden tener
Creo que se nos fue la maestra Lupita. ¿Lupita? Bueno, en todo caso, pues volvemos con la maestra Antonieta, y ahora que la maestra Lupita pues se vuelve a conectar, nos vuelve a profundizar en esta pregunta. Maestra Antonieta, respecto a, bueno, su experiencia en el tema, ¿qué acciones están implementando en gobierno para detectar actividades ilícitas por parte de las empresas? Ya se conectó la maestra Lupita. No sé si quiere continuar con su exposición y luego pasemos con la maestra Antonieta para que termine. Maestra Lupita. Ay, qué pena. El internet luego me juega estas cosas. Bueno, no es la primera vez, ya ni me pongo nerviosa porque ya sé que se me va y me conecto rapidísimo. Pero bueno, para no perder el sentido en el que íbamos, hablábamos de 7 instrumentos que la misma ley de responsabilidades de los servidores públicos hoy tienen que hacer por cumplimiento estas empresas. Manejaba yo 4 retos importantes de las empresas en la implementación de esta política de integridad. Me quedé en que les quería compartir, compartir la pantalla. Ok, precisamente en el capítulo 2 de la integridad de las personas morales es donde les digo que viene este cumplimiento a los artículos 24 y 25. No los voy a leer, se los estoy compartiendo aquí en la pantalla. Sin embargo, me quiero detener más en las herramientas de la política de integridad, como los manuales de organización, los códigos de conducta, los sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia y auditorías, que creo que entra dentro de estos grandes retos para la implementación y el seguimiento, los sistemas adecuados de denuncia, sin duda, y el tema de las denuncias vuelve a ser un reto importante, pues porque a la gente le da miedo. La sistema, y aquí son una represalia más por perder su trabajo que por otra cosa. Sistemas adecuados de capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos que garanticen la transparencia y publicidad de sus intereses. En esta parte de los manuales de organización y códigos de conducta, no hace falta nada más el hecho de que los elaboren y materialmente los tengan y los guarden por ahí en un cajón y nadie los conoció. Y por eso les decía que tener estos controles de los sistemas adecuados de capacitación es uno de los grandes retos, porque necesitan tener precisamente estos sistemas donde los que son parte de la empresa en todos los niveles deben de conocer esta política de integridad completa, manejarla perfectamente bien, precisamente para que no pase lo que la maestra Antonieta nos comentaba hace rato. Las empresas pueden estar incurriendo en una irregularidad en la contratación de un perfil como exfuncionario, creyendo que están, creyendo que están contratando a un perfil muy idóneo por el conocimiento tan especializado que tiene en la materia dependiendo del rubro de la empresa. Sin embargo, están cometiendo un acto de una conducta irregular y aparte grave, sin saberlo. Pero si nos vamos a una política de recursos humanos, pudiéramos blindar a la empresa con este tipo de mecanismos para que se conocieran procedimientos que evitaran llegar a tener una conducta como esta, ¿no? Conociendo evidentemente la ley. Hoy ya no nos podemos dar el lujo de decir, no lo sabía, los particulares no estábamos en esto. Les quiero compartir que dentro de mi experiencia en el CPC y como primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana, que aquí también quiero hacer un paréntesis porque en este tema de la construcción del sistema, hace 3 semanas más o menos, se resolvió un amparo en donde los quejosos estaban en contra de la designación de los 5 integrantes del CPC hace casi 2 años y les dieron parcialmente la razón, por lo que hoy en el estado de Nuevo León se está en espera de un nombramiento de nuevo del Comité de Participación Ciudadana y de los nuevos integrantes para darle cumplimiento a esta sentencia. Creo que esto es parte también de uno de los nuevos retos que tiene la iniciativa privada y me explico por qué.
¿Por qué estoy combinando esta parte del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción con una herramienta de política de integridad de una empresa? Si nosotros no tenemos bien asentado y bien acentuado, mejor dicho, un sistema nacional y estatal anticorrupción, con un discurso que vaya guiado para todos en el mismo sentido de ir todos en pro de buenas prácticas, políticas de transparencia, políticas de integridad, tanto en la parte de gubernamental como en la parte de la iniciativa privada, donde hoy, nos lo dijo también la maestra, el tema de la corrupción, y yo lo digo, no es un tema de la parte oficial, no es un tema de gobierno. Creo que los ciudadanos a veces somos cómodos al decir, hablar de corrupción es hablar de gobierno. No es cierto, hablar de corrupción es una carretera de dos sentidos, ¿no? O sea, tienes que ir y venir y tiene que haber dos partes. Y precisamente se tienen que blindar estas dos partes. Y nos hemos encaminado mucho a la parte oficial y no a la parte de los particulares. Pero, ¿qué pasa con esta nueva modalidad del cumplimiento de los particulares? Si no vemos sanciones reales y resultados reales en contra de la corrupción o contra la corrupción, difícilmente vamos a involucrar a la parte empresarial en toda una política que hoy enfrenta un reto más, que es precisamente el tema de lo que estamos viviendo hoy con el COVID, donde los empresarios van a decir, oye, esto me puede costar. Tener un sistema adecuado de denuncias me va a costar implementarlo, me va a costar implementar un sistema de capacitación, me va a costar adecuar un sistema eficaz de un control de vigilancia y auditoría que me permita tener esta política de integridad, pero no dejarla estática, sino que con esta vigilancia y las necesidades que se vayan implementando en el sistema, tenemos que ir caminando. Y entonces decir cómodamente, pues igual y no importa, porque pues finalmente pues ni siquiera funciona un sistema anticorrupción. Por eso creo que este tipo de situaciones no abonan mucho, no que no exista un control como el amparo para algo que se considera irregular, en eso estoy a favor. En lo que no estoy a favor es en el retardo de las instituciones en la aplicación. Fue un gran reto y logro tener hoy un sistema nacional y estatal anticorrupción con los que México hoy cuenta y que ya les compartí que ningún otro país lo tiene, que lo presumimos en una cumbre mundial de gobierno abierto. Pero corremos el riesgo de que hoy, por los temas de pandemia, las prioridades cambien y que no se quieran implementar herramientas de políticas de integridad dentro de la parte empresarial, donde no están viendo el costo-beneficio de una parte tan importante como es el no incurrir no solamente en una sanción penal, sino en sanciones también graves como en la parte que están establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que puedes incurrir en ella. Donde hoy tenemos una ley 3 de 3, donde quiero compartirles que cuando estuve al frente de esta presidencia del Comité de Participación Ciudadana, antes de concluir ese encargo que se me dio, que fue por un año, yo recibí, si mal no recuerdo, cerca de 60 amparos en contra de la implementación 3 de 3 para los particulares y donde ponían como también autoridad responsable al CPC, porque el CPC es quien tiene que llevar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la propuesta del formato de la declaración 3 de 3 y donde hay una resistencia de que no se tenga que implementar. Y sobre todo en la parte de que hablamos de la parte de los conflictos de interés. Hoy el conflicto de interés creo que tenemos un caso muy claro todos los mexicanos porque fue extremadamente mediático. El tema de la Casa Blanca es uno muy claro de conflicto de interés y que creo que fue una precisamente del impulso de la sociedad civil para la implementación de esta nueva ley 3 de 3 que hoy ya tenemos en nuestra legislación. Entonces, bueno, pues sin duda los retos son muchos. Aquí me avanzo un poquito con lo de este tipo de herramientas.
Y bueno, para no extenderme más en esta participación, quisiera aquí dejarlo por si hay alguna parte de preguntas y respuestas para ampliar un poco más el tema o si la maestra Antonieta quiere compartir algo. Muchas gracias, maestra Lupita. Bueno, una última pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas, para la cual animo al público a compartirnos en el chat las preguntas que tenga para poder compartirlo con nuestras expositoras. Maestra Antonieta, ¿qué acciones están implementando en gobierno para detectar actividades ilícitas por parte de las empresas? Es muy interesante esa pregunta. Definitivamente lo que conocemos ahorita como la unidad de inteligencia financiera, que en algún momento se ha manejado como una parte del terrorismo que se pueda dar por parte del Poder Ejecutivo, en realidad va más allá, o sea, no es realmente ver quién está en contra de, pues vamos a decirlo, de las decisiones del gobierno federal, sino que la unidad de inteligencia financiera posee facultades muy importantes respecto a lo que es investigación y análisis de recursos económicos que se manejan a nivel nacional. Realmente es una unidad dotada por tecnologías de la información y de la comunicación muy avanzadas. Y dado que hay mucha, vamos a decirlo, intercambio de información entre las instituciones financieras y la unidad de inteligencia financiera, conocida como coloquialmente como la UIFI, vemos que inmediatamente se detectan movimientos grandes, incluso de 100,000 pesos, o sea, ni tan grandes, de 100,000 pesos cuando es en efectivo, retiros o depósitos. En su momento incluso hay hoy día bancos que no te permiten depositar sin la autorización del titular o cuentaviente. ¿Por qué se dan y se analizan todos estos movimientos? Porque tal vez un funcionario público no va a cometer el error de hacer el depósito, ¿verdad?, en su cuenta bancaria, sino a través de familiares. Pero sí se analizan todas las cuentas bancarias de personas que estén relacionados con funcionarios públicos, ya sea por cuestión de amistad o de familiares. Hemos visto varios ejemplos que ha analizado la Secretaría de la Función Pública y que pues de forma desafortunada han exonerado a diferentes políticos que se han puesto bajo el microscopio, ¿verdad? Pero todo esto se da a través de la UIFI respecto al seguimiento de capitales. Como les digo, no se necesitan que sean multimillonarios, simplemente el traspaso o lo que son los depósitos y movimientos de 100,000 pesos hacia arriba. También se da mucho que por parte del SAT implementa facultades de comprobación como visitas domiciliarias tendientes a que se acredite por parte de las empresas, personas físicas o personas morales, acrediten la materialidad de las operaciones o de las actividades que están siendo amparadas en los comprobantes fiscales, en las facturas, donde realmente se da un análisis respecto a los recursos humanos, incluso se habla en su momento si cuentan con maquinaria, con vehículos, etcétera, para poder llevar a cabo la actividad. Y siempre que está relacionada con contratos de obra pública. ¿Por qué? Lo hemos visto y vimos que lamentablemente se vieron varias universidades públicas involucradas en haber obtenido contratos de obra pública y que en su momento subcontrataron empresas, ¿verdad?, que no tenían la capacidad de recursos materiales y humanos para poder desarrollar el proyecto o la obra pública que se les había adjudicado. Y
pues ahí hay movimiento siempre de dinero. Hoy sabemos que por cuestiones de inseguridad, pues realmente el dinero no se puede tener bajo el colchón. El dinero lo tienen que en algún momento integrar al sistema financiero o tendrán también que invertirlos en bienes inmuebles o en vehículos, que es lo que se ha visto más y se ha dado análisis por parte del SAT, y que ahí caemos en una nueva ley que está manejando todo lo que son actividades vulnerables, y entre ellas están las agencias de automóviles, están los notarios públicos, está dándose todo ese movimiento que se da en efectivo. Se está tratando de desincentivar, que si en su momento tú por alguna razón, tal vez por un comercio, porque en realidad sí estás recibiendo cantidades en efectivo, pasen a través del sector financiero, pero que tú puedas sustentar, ¿sí? Que en realidad sustentes la materialidad de la actividad que estés dando. Y más cuando tiene que ver o está relacionada con la adjudicación de un contrato derivado de gobierno federal, estatal o municipal. Porque en muchas ocasiones nos concretamos a contrato de obra pública, pero nos olvidamos que también hay servicios. Incluso yo te podría mencionar o comentar que hay varias secretarías de Estado y o tribunales que no son dueños del equipo de cómputo, de las impresoras y fotocopiadoras, etcétera, sino que son arrendadas, ¿sí? También en su momento contratan servicios de vigilancia, de limpieza. Entonces realmente hay un mundo de empresas que están relacionadas con gobierno en sus 3 niveles y en que en su momento pudieran incurrir en recibir ese beneficio económico sin haber desarrollado la actividad o el contrato, haber cumplido el contrato al 100% o en un porcentaje menor, ¿sí? Y lo que se está haciendo por parte de gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o del Servicio de Administración Tributaria es estar implementando y llevando a cabo sus facultades de comprobación, y como se los compartí en mi anterior intervención, se está llevando a cabo el procedimiento de presunción previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y como comenta la maestra Lupita, realmente las empresas tienen que ir blindándose, porque en su momento si una empleada estás recibiendo o algún beneficio sin que se dé cuenta la empresa, está falsificando información para poder decir, mira, ganamos o se nos adjudicó un contrato de obra pública, un contrato de servicio, mañana pasado el empleado o la empleada ya no va a estar, pero la empresa ahí se queda con el problema, que es a lo que alude la maestra Lupita. Realmente tenemos que estar previendo y estar en algún momento sujetándonos a manuales. Hay que establecer protocolos dentro de las empresas para en su momento poder acreditar o desacreditar las conductas que se les están atribuyendo, ya sea porque necesiten acreditar materialidad o desacreditar alguna conducta ilícita que se les está pretendiendo atribuir. Bueno, muchas gracias, maestra Antonieta. Mientras nuestro público se anima a hacer preguntas, a lo que nuevamente los vuelvo a todos invitar. Yo tengo unas preguntas con las que quisiera, pues ahora sí que cualquiera de ustedes me pueda responder, ¿no? Es una ronda de preguntas así como abiertas. Para empezar, con esto que ustedes trabajan y pues con todo el conocimiento que tienen del tema, en este contexto de pandemia, ¿cuáles son posiblemente las acciones más comunes en las que puede caer en riesgo una empresa por desconocer la normativa anticorrupción que está vigente? Por el desconocimiento, qué es lo que puede estar pasando en las empresas, en lo que por su desesperación de pues superar la pandemia o la crisis económica, puedan estar corriendo riesgo. Me adelanto, maestra Antonieta.
A mí me gustaría comentar, la pregunta que nos hace doctora es bien interesante porque a propósito de la situación de este confinamiento en el que estamos ahorita por el tema de salud y que nos ha impactado a todos de muchas maneras, creo que uno de los riesgos de la iniciativa privada es precisamente esta parte donde sus trabajadores, bueno, primero, el que no se pueda tener esta política de integridad. Y si ya se tiene avanzada, el desconocimiento que tienen sus empleados en este tema puede provocar que esté frágil estas políticas y que ahora con esta situación extraordinaria que estamos viviendo, que nadie no le esperábamos, que no se había vivido, que no se tenían antecedentes de esto, tener esta parte de los trabajadores de las empresas trabajando en sus casas, muchas de las veces con equipos propios, con internet propio, sin una medida de seguridad adicional que las empresas les ponen. Y no me gustaría decir de una vigilancia de la misma empresa con los trabajadores o con sus superiores jerárquicos, pero sí el que estés en tu casa puedes tender a caer en irregularidades con conocimiento o sin, o sea, teniendo el conocimiento, de todas maneras tener unas conductas inadecuadas, porque no te sientes vigilado, porque no estás cercano. Esta parte de que nos comentaba la maestra Antonieta, donde decía, bueno, hay políticas de integridad que desde inicio sabes que no te pueden dar un regalo de determinadas cantidades o que no puedes manejar información porque también se considera una falta grave. Y que hoy se pudieran relajar todos estos controles de seguridad que las empresas pudieran tener y que hoy con este confinamiento, con este trabajo en casa o desde casa y vía remota o de como lo hemos estado haciendo todos con el home office, que relaja mucho y pone en riesgo algunas medidas de seguridad que la empresa tiene para con sus empleados. Esto aunado a que no existe una política de integridad. Y si existe esta política de integridad, que no haya estado lo suficientemente fortalecida y arraigada dentro de sus trabajadores, que no les dé miedo, ¿no? Caer en una conducta irregular que provoque una situación sin duda peligrosa para la empresa. Ahorita quisiera retomar algo que dijo la maestra Antonieta, y que es precisamente el que tengas estas políticas. La ley de Nuevo León te lo toma como atenuante. Si tú tienes establecidas estas medidas y estos controles y todas estas situaciones que te blindan, bueno, pues si incurren en actos de corrupción, pudieras tener la atenuante de que no fue la empresa, sino que fue algo particular con nombre y apellido, ¿no? Y no estoy diciendo que con esto vas a eximir la responsabilidad de la empresa, pero sí de antemano ya tienes un atenuante importante que puedes manejar dentro de tu empresa. De aquí el gran reto del conocimiento, de esta capacitación a tus empleados, que sepan precisamente cuáles son las reglas del juego de tus conductas éticas dentro de esa empresa. Creo que otra en la que nos enfrentamos con estos temas extraordinarios que estamos viviendo es precisamente la relación que se tienen de empresas con otras empresas o para realizar tus trabajos, que no tengas las mismas reglas de conducta de tu empresa con la empresa con la que tú te tienes que desarrollar para emprender una actividad. Y no necesariamente tenemos que caer en un tema de no contratar con esa persona o no llegar a un acuerdo, en un acuerdo de transacción o de lo que necesite la empresa, sino que podemos permitirles que tengan una política de integridad, no para que los haga competitivos, sino para que no me vaya a afectar a mí con las mías, que estén acordes, o acercarlos a nuestras mismas políticas de calidad que podamos tener dentro de una empresa para poder trabajar con estos otros particulares, con estas otras empresas y llevar a cabo pues acuerdos. Finalmente, estos son eslabones. Creo que cada vez tenemos que generar
o unas políticas de integridad generales, o sea, no solamente la iniciativa privada, no solamente gobierno, nosotros como ciudadanos, atender estas necesidades que hoy tenemos y apoyarnos. Creo que solamente con un apoyo de la participación de todos los sectores podemos llegar a una buena política anticorrupción que en realidad todos necesitamos. Y solamente quiero agregar en esta parte de la conformación del sistema anticorrupción, que ahorita mencionaba mucho la maestra Antonieta, la parte de inteligencia financiera. Hoy por hoy ya no tarda mucho en que la persona que está al frente de inteligencia financiera pueda formar parte también ya del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que sin duda creo que no podía dejar de estar dentro de unas de estas 7 sillas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque pues estamos hablando de temas de fiscalización, de controles del Estado que deben de tener, de esta vigilancia de recursos, sanciones que se deben de otorgar. Entonces, no sé por qué no estaba sentado antes el de inteligencia financiera, formando parte del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo agregaría que también falta esa fiscalización de los partidos políticos sentados también a la mesa del comité coordinador, ¿no? Y no estoy hablando del presidente del Instituto Nacional Electoral, no, sino de la unidad que fiscaliza a los partidos. Hoy, y me voy a salir un poquito del tema del COVID, para una situación que nos vamos a enfrentar ya ahora en septiembre a nivel nacional y el 7 de octubre a nivel local, que es el arranque del proceso electoral, ¿no? Y esta parte también tan endeble que van a tener las empresas en inyectar recursos a campañas políticas, ¿no? Es algo que no podemos perder de vista, es algo que como ciudadanos debemos de estar atentos y que es un manejo importante de flujos de efectivo, como lo mencionaba ahorita la maestra Antonieta, y bueno, pues ahí tienen a Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht ahorita que vuelve a tomar fuerza con esta campaña del expresidente Peña Nieto y que hoy por hoy surge con estas resultados anticorrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos dejar de observar el nuevo inicio del proceso electoral que está ya en puerta en septiembre a nivel nacional, de las elecciones federales, perdón, y el 7 de octubre a nivel local. Entonces, yo los invito a que seamos vigilantes de todas este tipo de situaciones y también invitar a la parte de la iniciativa privada con desconocimiento o con conocimiento en temas electorales, pero pues esta parte de los donativos que siempre es bien atractivo tanto para los partidos como para las empresas, bueno, pues por ahí tener mucho cuidado. Entonces, espero haber contestado su pregunta, doctor. Sí, muchas gracias. No sé si la maestra Antonieta quiera profundizar en la respuesta o pasamos a la siguiente pregunta. No sé cómo andemos de tiempo, igual si pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Que creo que la siguiente pregunta es más para usted, porque fue la que hizo el comentario. Desde su perspectiva, ¿los alertadores de corrupción suman al combate de la corrupción o solo se convierte en un terrorismo gubernamental como el que comentaba realiza la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera? Sí, bueno, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un problema muy profundo, muy grande. Muchas de las ocasiones creemos que es una entrega de dinero y que el servidor público haga o deje de hacer algo. Pero, ¿qué sucede con ese dinero y de dónde sale ese dinero? Realmente se da un seguimiento porque hay estructuras creadas para poder en su momento allegar al servidor público de esas cantidades o que en algún momento primero llegó de gobierno, ¿sí?, el dinero a la empresa por pago de un contrato y se da un retorno al servidor público. Entonces, realmente siento yo que día con día se está acrecentando ahorita principalmente por la adjudicación directa. No hay una transparencia respecto a los recursos.
los contratos que se están realizando, la mercancía, los insumos, los productos que se están adquiriendo para en algún momento el gobierno federal o cualquiera de los 3 órdenes, pero lo estamos viendo principalmente en las noticias, que se está incrementando la adjudicación directa y es difícil pensar que no haya ahí algún beneficio de trasfondo, sino por qué no se están realizando las convocatorias, no se está licitando como está previsto en ley, como vemos también en su momento y pasando a lo que se mencionaba, ese terrorismo por parte de querer utilizar como una herramienta a la WIFI y la Unidad de Inteligencia Financiera, es de que en algún momento decir, no estás de acuerdo conmigo, no estás impulsando o me estás cuestionando, realmente lo que voy a hacer es checar tus finanzas porque sé que voy a encontrar algo. No quiere decir que todos los funcionarios o todos los servidores públicos se hagan de una riqueza ilícita. Pero realmente muchos funcionarios a lo mejor no están al 100% habidos de un estilo de vida que vaya en congruencia con su remuneración. Y hay ocasiones que es difícil explicarlo. Entonces, sí se da día con día, sería negar la realidad de que en su momento, en todos los días, en la mañana, vemos cómo se está utilizando la Unidad de Inteligencia Financiera para amedrentar a los opositores o a quien se cree que esté en oposición de gobierno federal y de sus decisiones. Les digo, yo sí considero desde una apreciación subjetiva y muy personal y teniendo en cuenta la información que hay en los medios, que se podría hablar de un crecimiento por la falta de transparencia y felicito a la maestra Lupita respecto a ese observatorio, porque es lo que se tiene que estar implementando, que se cuestione, que se exija y se transparenten los recursos y los contratos que celebra gobierno federal, estatal y municipal. Muchas gracias, maestra Antonieta. Tenemos otra pregunta. Por el momento político actual, ¿ustedes consideran que se ve amenazada la permanencia y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción? Contesta la maestra Lupita y pues luego la maestra Antonieta. Híjole, creo que esto me da para 1 hora más. No, voy a tratar de ser breve en un tema que sin duda me apasiona y me duele. O sea, me tocó la implementación del sistema local anticorrupción en el estado de Nuevo León, que no fue un asunto fácil. Yo les decía ahorita hay que estar atentos por esta situación política, como lo mencionan en la pregunta. Y yo creo que si fue un reto muy importante implementar un sistema nacional y estatales anticorrupción. Creo que ahora es triple, no doble, triple, la permanencia de los sistemas nacionales y estatales anticorrupción. Creo que como sociedad civil, como instituciones que forman parte de este comité coordinador y el CPC no están fortalecidos, creo que puede haber un debilitamiento mayor. Creo que ahorita ya tenemos un estancamiento del Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción. Creo que es urgente fortalecerlos. Yo hago votos porque hoy en la situación que se encuentra Nuevo León, precisamente con el sistema estatal anticorrupción, yo hago votos porque el Congreso saque rápido y implemente más ágilmente y a la brevedad posible complete a los integrantes del comité de selección para que a la brevedad posible se pueda dar cumplimiento a esta sentencia de amparo en donde ordenan que se vuelva a integrar el Comité de Participación Ciudadana, porque aparte de ahí es de donde se preside el sistema anticorrupción. Es un empoderamiento de los ciudadanos, es la primera vez y en ningún otro lado lo van a encontrar a un ciudadano con voz y voto en una mesa coordinando a todos los entes que se encuentran sentados en el comité coordinador. Rápidamente les digo, está un magistrado en responsabilidades administrativas, el presidente de la COTAI, un representante del Tribunal de Justicia en el Estado,
esté el auditor superior, esté el contralor, a nivel nacional la secretaria de la Función Pública, próximamente precisamente el de inteligencia financiera, o sea, y un ciudadano es quien los preside. Y todavía voy a ir un poquito más allá. La sociedad civil organizada en el estado de Nuevo León es sumamente activa. Y lograron en el estado de Nuevo León dos cosas bien fundamentales que no logró ni el nacional siquiera. Uno, tener acuerdos vinculantes en el comité coordinador. No se tiene en ningún estado de la República ni en el nacional. Y una cosa adicional, es el único estado que tiene sentado en el comité coordinador a 3 integrantes del Comité de Participación Ciudadana con voz y voto. No ocurre ni en el nacional y no ocurre en ninguno de los otros estados de la República. Para mí es urgente un fortalecimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, es urgente un fortalecimiento al Sistema Local Anticorrupción, que es el que más me duele. O sea, el que quiero que esté muy fuerte y que le ha costado mucho a la sociedad y que fue un esfuerzo de la iniciativa privada, de Coparmex, todos los involucrados y que los acuerdos a los que se llevaron legislativos fueron muy favorables, aún y con transitorios que hoy a nivel nacional no permiten que se termine de conformar un sistema nacional anticorrupción y que faltan aún nombramientos o que retrasó el nombramiento de una fiscal anticorrupción más de 2 años. Entonces, bueno, pues sin duda, no nada más creo que la situación política de hoy, creo que ya es urgente fortalecer al sistema anticorrupción. Espero que haya contestado la pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Y finalmente, no sé si la maestra Antonieta tenga algo que complementar a esta respuesta. No, muy bien, ya quedó completa. Finalmente hay otra pregunta que creo que también es para usted, maestra Lupita, porque fue la que hizo el comentario. Queda pendiente que comentara por qué debemos cambiar el término de combatir a erradicar la corrupción. Ah, cierto. Enrique Bojorges, rapidísimo les digo, él nos dice que hay una analogía entre uno de los órganos del sistema anticorrupción que es CPC, aquí de hecho lo tengo por aquí en la lámina, no sé si en las que les compartí, pero hay una vieja regla de los sistemas complejos precisamente para ay, se me fue la palabra. Un fenómeno tan complejo como es la corrupción, nos dice Bojorges que tenemos que hacerlo a través de un CPC y no de un comité de participación ciudadana, sino de cuantificar, de predecir y de controlar. Cuantificar porque tenemos que cuantificar el tema de la corrupción sin duda. Predecir es cómo se está comportando y hasta dónde va. Y obviamente, en lugar de decir que debemos de extinguir esta parte de la corrupción, pues es que tenemos que controlarlo, ¿no? O sea, no creo que en ningún país ni en ningún lado puedan decir que han erradicado el tema de la corrupción, pero sí controlado. Y hay una analogía muy buena con los temas de las pandemias, ¿no? No deja de existir cuando nos enfrentamos a este tema de tener que de tener que combatir pandemias, pues a lo que llegamos es a controlarlas, ¿no? Que también hago votos por la que estamos viviendo ahora se controle rápidamente. Así es que yo estoy súper de acuerdo con Bojorges y coincido plenamente con que tenemos que hablar de controlar el tema de la corrupción con estas siglas del CPC. Y lo hago lo propio, ¿no? Ya me tocó estar en un CPC real dentro del sistema local anticorrupción y ahora coincido con Bojorges de que se tiene que cuantificar, predecir y controlar el tema de la corrupción. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Como pues ya punto final a este fabuloso webinar. Quisiera, no sé, si ustedes tienen algo que comentar para cerrar nuestra actividad, pues es la ronda del cierre y conclusiones. Entonces, queremos empezar con la maestra Antonieta y luego con la maestra Lupita.
Bueno, para finalizar, me gustaría invitarlos y que estén muy al pendiente del seminario que se estará desarrollando sobre el tema en el mes de septiembre de este 2020, porque es necesario que las empresas tengan el conocimiento, adquieran las habilidades y herramientas para poder prevenir conductas ilícitas. Realmente, muchas de las empresas creen que no dejan rastro. Sin embargo, entre más estructurado esté un acto de corrupción, más deja huella. Y realmente están siendo muy eficaces las facultades de comprobación y el procedimiento de presunción que está llevando a cabo el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí se les invita a que volteen a ver y saber que hay una participación por parte del particular en este acto o en estos actos ilícitos y que no hay de otra. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que blindarnos. Gracias. Muchas gracias, maestra Antonieta. Maestra Lupita. Gracias. Bueno, pues nada más agradecerles y agradecerle a la universidad el involucramiento en estos temas y el que me hagan el favor de invitarme a formar parte de este gran proyecto. También invitar a la sociedad civil a que sigamos, que no nos repleguemos, que sigamos siendo inquietos, que sigamos denunciando, que sigamos organizándonos, que seamos responsables, que denunciemos y que siempre sigamos teniendo ese entusiasmo. El Estado de Nuevo León, la sociedad civil es un ejemplo y un precedente a nivel nacional. Entonces, hay que ser precedentes buenos como estas buenas prácticas de la legislación de Nuevo León en el sistema estatal anticorrupción, que sin duda es aportado también por la vigilancia y la aportación de la sociedad civil. Y entonces yo los invito a que sigamos trabajando en poder aportar en estos temas que finalmente es para todos nosotros. Nos cuesta y nos cuesta muy caro. Entonces, hagamos algo nosotros desde donde estemos para aportar en temas de anticorrupción. Muchas gracias a todos y muchas gracias por sus preguntas. Bueno, muchas gracias, maestra Guadalupe, muchas gracias, maestra Antonieta. Bueno, para terminar de parte del Laboratorio de Transformación Jurídica, nuevamente, pues les comentamos que esto es una de las actividades de una de las líneas de investigación más importantes que tenemos dentro del laboratorio, que es precisamente el trabajo para el combate, el apoyo al combate contra la corrupción como un problema estructural. La maestra Guadalupe Rivas coordina el Observatorio de Transparencia de UR, que ya tenemos como un poco más de un año con él. La maestra Antonieta Silva tiene la Clínica Jurídica de Derecho Fiscal y Administrativo. Trabajamos en conjunto y hemos preparado este seminario, un seminario en el que vamos a entrar a profundizar más en este tema respecto a cuáles son las implicaciones de esta normativa poco conocida para las empresas referente al Sistema Nacional Anticorrupción, cómo les impacta en responsabilidades administrativas y sobre todo penales, precisamente porque hemos platicado, hemos visto que las empresas corren mucho riesgo, más por desconocimiento a veces, y la intención de este seminario es, como les decía, que desde la academia poder darles herramientas a la sociedad civil. Las empresas son parte de esa sociedad civil, para poder combatir la corrupción desde sus trincheras, ¿no? Y desde en esta parte desde las empresas, también para protegerse y también para comunicar a sus colaboradores, ser parte de este clima organizacional, toda esta actividad de prevención de las actividades de corrupción que también afecta, pues, la productividad de las empresas, ¿no? Y bueno, para terminar, invitarlos a este seminario, darles las gracias por acompañarnos esta tarde en esta maravillosa plática que realmente preparamos con mucha
pues con mucho esfuerzo para poder transmitirles a ustedes la necesidad de estar tocando más estos temas, de que la sociedad civil organizada, de academia, las empresas, nos empoderemos más con este tema para a través de nuestras trincheras provocar el cambio de las instituciones públicas, que a lo mejor es lo más lento, ¿no? Pero pues empezar a empoderarnos como ciudadanos. Muchas gracias a todos y pues buenas noches. Este video se les va a compartir a los correos electrónicos que ustedes nos han hecho llegar. Y nuevamente muchas gracias.